Vamos a ver ahora cómo se almacena energía en una bobina o en un inductor, así también se le llama. Energía almacenada en una bobina o un inductor. Bien, vamos a ver acá cómo efectivamente se almacena energía en una bobina por la cual circula una corriente. Recuerden ustedes que la energía almacenada en un condensador, era un medio de C por V al cuadrado, donde esa energía almacenada residía en el campo eléctrico entre las placas del condensador, donde V es la diferencia de potencia entre las placas y C es la capacidad de ese condensador. Vamos ahora acá a ver cómo es la energía almacenada en una bobina. Bien, supongamos que tenemos una bobina de longitud L, de inductancia, digamos una inductancia L y una área de sección transversal. Supongamos que esta sea el área de la sección transversal de esta bobina. Y por acá circula una corriente I. Vamos a suponer que la corriente I es variable en el tiempo. Entonces, al circular una corriente I, en los extremos de la bobina se va a inducir una fuerza electromotriz, o sea, se va a producir acá una caída de potencial, que voy a llamarla una fuerza electromotriz autoinducida. Bien, entonces al circular una corriente por ahí se crea una fuerza electromotriz inducida, por lo tanto la bobina va a tener una potencia. Esa potencia, saben ustedes que la potencia de la bobina, utilizando la expresión de la potencia eléctrica, sería igual a la fuerza electromotriz autoinducida, o sea, la diferencia potencial en este elemento que es la bobina, E, multiplicado por la corriente I. O sea, recuerden ustedes que la potencia es V, diferencia potencial, por la corriente en un elemento. Por ejemplo, en una resistencia, V sería la diferencia potencial entre los terminales, la potencia que reside o que consume esta resistencia R es I o V por I. V por I, donde V es la diferencia potencial y es la corriente que circula por la resistencia. Entonces, voy a aplicar nuevamente la ecuación de la potencia sobre un elemento. En este caso el elemento es la bobina, es igual. La diferencia potencial, que en este caso es E, fuerza electromotriz autoinducida, multiplicado por la corriente que circula por ese inductor o esa bobina. Bien, pero E es igual a L de I de T. La magnitud de la fuerza electromotriz autoinducida o caída potencial es L de I de T. Eso ya lo habíamos visto también. Lo reemplazamos acá. Entonces potencia sería igual a E, que sería L por DI dt multiplicado por la corriente. Necesitamos hallar la energía que se está almacenando en la bobina. ¿Y dónde se almacena? Pues se almacena en el campo magnético que existe dentro de la bobina. Ahí es donde reside la energía almacenada en una bobina. Así como en un condensador, la energía almacenada en un condensador reside en el campo eléctrico. En una bobina reside la energía almacenada en el campo magnético en el interior de esa bobina. Entonces, sabemos que potencia es la energía almacenada por unidad de tiempo, en este caso la energía por unidad de tiempo. Y esto es igual a L por I de T. Entonces, aquí en este caso, que potencia es derivada de la energía con respecto al tiempo, o trabajo por unidad de tiempo, y trabajo se convierte en energía, entonces sería derivada de U con respecto al tiempo. Y quitamos acá el diferencial de tiempo y nos quedaría que el diferencial de energía almacenada sería igual L por I de I
de I. Así nos quedaría, cancelando el diferencial de tiempo. Integremos. Para hallar la energía total con respecto a la corriente, será igual a la integral de L por I de I. ¿Desde dónde? Desde una corriente, cuando llegó acá, sería 0, como la corriente está variando, sería una corriente 0 hasta adquirir una corriente máxima que voy a llamarlo I mayúscula, donde I mayúscula representa el valor máximo de la corriente que llegaría a la boina. Ya que la corriente está variando con el tiempo, estaríamos tomando una parte en la cual la corriente es máxima en ese tiempo. Como en condiciones normales, la bobina es una constante que hemos visto que depende de la forma geométrica y del número de vueltas. Entonces vemos que la inductancia es constante y nos quedaría L, la integral desde 0 hasta I de I por DI. Integrando acá nos quedaría que la energía total sería igual a L, la integral de I será I al cuadrado sobre 2 entre 0 e I, nos quedaría 1/2 de L por I al cuadrado. Esta sería la expresión de la energía almacenada en la bobina, donde L es la inductancia de la bobina, la inductancia, y es la corriente máxima que circularía por la bobina. Es el valor máximo de la corriente. Esa es entonces la expresión para calcular la energía almacenada en una bobina, en un inductor. Otra cosa, estamos suponiendo que la longitud es relativamente grande con respecto al área de la sección transversal, para suponer que dentro de esta bobina el campo magnético es constante, y eso vamos a ver acá, esa condición que les estoy diciendo, y es que supongamos que la longitud de la bobina es muy grande con respecto al área de la sección transversal. Bien, ¿qué unirse en eso? Si L la inductancia sea en henrios, la corriente en amperios sería henrios por amperio al cuadrado, que estamos utilizando el sistema MKS, el Sistema Internacional de Medidas. Esto nos va a dar en joules, la energía almacenada. Bien, vamos ahora a calcular la densidad de energía almacenada. Entonces veamos acá, densidad de energía, densidad de energía en el campo magnético, densidad de energía. La densidad de energía, sabemos, voy a denotarla con la letra U minúscula, y aquí decimos que U sub B, donde B significa el campo magnético, es igual a la energía almacenada por unidad de volumen. Recuerden ustedes cuando vimos la densidad de energía en el campo eléctrico, que es energía almacenada en el campo eléctrico por unidad de volumen. Aquí estamos aplicando la misma expresión, energía por unidad de volumen. Eso es U sub B, que es densidad de energía, en este caso el campo magnético. Y ustedes ya saben que eso se da en joules por metro cúbico. Bien, esta energía es esta de acá. Entonces, vamos a hallar la densidad de energía almacenada en el campo magnético del interior de una bobina, o de esta bobina que estamos considerando. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que U es esto de acá. Entonces tenemos que, sabemos que U mayúscula es igual a 1/2 de L por I al cuadrado. Hallemos el diferencial. El diferencial de esta energía
o sea, un pequeño elemento de energía almacenada para un pequeño elemento de inductancia de esa bobina. Entonces sería un medio de I al cuadrado por diferencial de inductancia. Sabemos que la inductancia de esta bobina, que aquí está, ya estoy diciéndoles ahora que las condiciones que teníamos de que estamos considerando que la longitud de la bobina es un poco mayor, relativamente mucho mayor que el área de la sección transversal, y hemos visto que la inductancia bajo esas condiciones de esa bobina es igual, sabemos que la inductancia para esas condiciones de la bobina es, eso ya lo hemos visto, mu sub 0 n al cuadrado L por A, donde L es la longitud de la bobina y A es el área de la sección transversal. Pero L por A sería ¿qué? Longitud de esa bobina que se forma de un cilindro por el área de ese cilindro, que tiene la forma de un cilindro esa bobina. Esto es volumen. Entonces podemos decir que L sería igual a mu sub 0 n al cuadrado por volumen. Lo podemos llevar en términos de volumen de la bobina. Saquemos el diferencial de la inductancia para una pequeña porción del volumen de esa bobina. Entonces tenemos que diferencial de inductancia es igual a mu sub 0 n al cuadrado por diferencial de volumen. Lo reemplazamos acá. Nos quedaría que diferencial de energía es igual a un medio I al cuadrado por diferencial de inductancia, que es mu sub 0 n al cuadrado por diferencial de volumen. Ahora hacemos el diferencial de volumen al otro lado, nos quedaría que el diferencial de energía con respecto al diferencial de volumen, que es la densidad de energía U sub B, es igual a un medio de I al cuadrado mu sub 0 n al cuadrado, donde recuerdan ustedes que n es el número de espiras por unidad de longitud. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Recuerdan ustedes que el campo magnético en el interior de este tipo de bobina, donde la bobina es una longitud grande con respecto al área de la sección transversal, que eso ya lo habíamos visto, que el campo magnético de esa bobina es mu sub 0 n por I. Así se calculó, recuerdas que fue aplicando la ley de Ampère para una bobina bajo estas condiciones, de que la longitud de la bobina es mucho mayor con respecto al área de la sección transversal. Entonces, hagamos lo siguiente. I es igual a B sobre mu sub 0. Lo que estoy haciendo acá es llevando esto en términos, todo esto en términos del campo magnético dentro de la bobina. Eso es lo que vamos a hacer acá. I al cuadrado será igual a B al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado n al cuadrado. Lo reemplazamos acá. Entonces vemos que U sub B, densidad de energía, es igual un medio mu sub 0 n al cuadrado por I al cuadrado vale B al cuadrado sobre mu sub 0 al cuadrado n al cuadrado. Cancelamos n al cuadrado, una permeabilidad en el vacío, y nos quedaría que U sub B sería igual un medio de B al cuadrado sobre mu sub 0. Y así llegamos a la densidad de energía almacenada en una región donde hay un campo magnético. Observen que aunque partimos de una bobina, para hallar la densidad de energía almacenada en el campo magnético en el interior de esa bobina, llegamos a una expresión un poco más general, en el sentido de que no se necesita que en esa región exista una bobina, perdón. Sí, no existe una bobina.
sino que en cualquier región donde haya un campo magnético, ya sea producido por un imán o por un conductor alrededor de ese conductor, no necesariamente tiene que ser creado por una bobina. En general, en cualquier punto de esa región donde haya un campo magnético, en ese punto hay una densidad de energía almacenada, que viene calculada por un medio V al cuadrado sobre mu sub 0. Observen la relación que existe, o digamos, la equivalencia que existe entre la densidad de energía almacenada en un campo magnético con la densidad de energía almacenada en un campo eléctrico. En un campo eléctrico, si ustedes recuerdan, era igual un medio de E sub 0 por E al cuadrado. Y observen para un campo magnético, un medio. Aquí la constante es 1 sobre mu sub 0. Aquí la constante es E1 sub 0, la permitividad absoluta en el vacío, y aquí la permeabilidad absoluta en el vacío, multiplicado aquí por el campo magnético al cuadrado, y aquí está multiplicado por el campo eléctrico al cuadrado. También ven ustedes que la energía almacenada en una bobina o en un inductor es un medio de L por E al cuadrado, y de un condensador, recuerden ustedes que de un condensador será igual a un medio de C por V al cuadrado. Un medio. La inductancia, aquí el parámetro es la capacidad. Y el que crea acá la energía en el campo eléctrico es la diferencia potencial entre las placas del condensador. Aquí el que crea la energía almacenada en el campo magnético, lo que lo crea es la corriente que circula por la bobina. El de V al cuadrado, y aquí el voltaje o la tensión entre las placas elevado al cuadrado. Como ven ustedes, hay una relación entre la energía almacenada en un campo magnético con la energía almacenada en un campo magnético y un campo eléctrico. Y aquí la densidad de energía almacenada en un campo magnético, miren la densidad de energía almacenada en un campo eléctrico. Esto utilizando el campo magnético en Weber sobre metro cuadrado y mu sub 0 en sus unidades de MKS, pues esto lo llegamos a que es joules por metro cúbico. Joules sobre metro cúbico. Y así vemos dos expresiones importantes para el campo magnético, que es la energía almacenada en el interior de una bobina o de un inductor, y su densidad de energía almacenada en una región cualquiera donde exista un campo magnético.